Muchísimas gracias por continuar. A la vuelta de la publicidad os habíamos dicho estuvierais bien atentos. Rotulamos este número de teléfono 949 25 42 07 y podéis llamar. El otro día vino un editor, ¿verdad? Y estuvimos comentando estos libros y bueno, pues nos los dejó para que los pudiéramos sortear con todos vosotros. Bien, este libro de Aquí yace o no, el libro que tienes que leer antes de morirte, de Marta Samamed, de la editorial Oberón, pues lo vamos a sortear en la tarde de hoy. Bueno, bien sencillo, simplemente nos tenéis que llamar y la pregunta que lanzamos, yo creo que ya va a dar muchas pistas, es si hablamos de epitafios y de esquelas, ¿en qué lugares misteriosos se desarrolla justamente esta novela de Aquí yace o no? El primero que nos llame o el primero que cuando yo suba a redacción en gad@guadalajara.tv me haya puesto correctamente la respuesta, es un lugar donde se desarrolla este libro, pues será para él y puede pasar aquí a buscarlo a televisión Guadalajara. Nos gustaría que nos llamara en directo. Y desgraciadamente vamos a mostrar nuevamente la foto de esta perrita responde al nombre de Dori, que se perdió ya el jueves y el viernes. Recibimos un correo electrónico, un WhatsApp, tenemos que decirlo así, y nos pusieron en aviso que se había perdido este perrito. Es hembra, se perdió el 19 de febrero sobre las 2 de la tarde aproximadamente en el polígono que está en la depuradora de Guadalajara y los Salores Green. Es una perrita de 1 año de edad, pesa aproximadamente 2 kilos, la que estamos viendo aquí es pequeñita, de color negro y con las patitas marrones. Llevaba un arnés rosa cuando se perdió, responde al nombre de Dori y se encuentra enferma y tiene que tomar urgentemente su tratamiento. Por favor, si alguien la ve, si alguien la tiene, si alguien puede aportar algún tipo de dato o de información, que se ponga en contacto con el número que figura abajo. Es el contacto de la camada, la protectora de aquí de Guadalajara. Lo repetimos, el 666-775141, o bien también se puede poner en contacto con la redacción de GAD en el 949 25 42 07 y bueno, pues estamos en contacto con la dueña. Ojalá que tengas mucha suerte y que puedas recuperar a tu mascota Dori. Cambiamos ya de tema y nos vamos con nuestro siguiente invitado. Con Alfonso vamos a hablar hoy justamente sobre las salinas romanas de Imón y nos vamos a trasladar unos siglos atrás. Todavía se pueden ver, todavía están, digamos, las instalaciones de estas salinas y se pueden ver y se pueden visitar, pero queremos conocer un poquito de estas salinas y conocerlas y hacer un poquito de historia. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Estefanía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, hoy vamos a hablar de las salinas romanas que cuando pasamos con el coche se ven, ¿verdad? Y también, no solo en Guadalajara, pero también en otros puntos de España. Muy cerquita, hay otras en Bujal Callado, en Molina Aragón también hay salinas de este tipo. ¿Siguen todavía funcionando? Bueno, en algunos pueblecitos todavía de forma artesanal hay gente que la sigue explotando, pero vamos, es de las que vamos a hablar hoy hace años ya, unos 20 años aproximadamente que ya no se utilizan. Que no se utilizan. Sí. ¿Dónde se encuentran exactamente estas salinas? Sí, bueno, las salinas de Imón se encuentran en la población de Imón, que es un pueblo situado entre Atienza y Sigüenza, en medio del cauce del río Salado. El río Salado es un afluente del Henares, nace en Paredes de Sigüenza y desemboca en Baides, Albaida. Ya hablamos un día aquí también de los nombres árabes de Guadalajara, pues Albaida es uno de ellos. El nombre del río viene de su sabor. La sal tiene, el agua tiene ese toque salado porque el río atraviesa una zona geológica donde hay yesos y arcillas con un gran contenido de sal, ¿no? Y este hecho era conocido ya desde la antigüedad. Curiosamente, pues muy cerquita de ese río, discurriendo casi en paralelo, tenemos otro afluente del Henares que es el río Dulce. El río Dulce, que nace en la población de Bujarrabal, Busharrabat, un nombre árabe también que quiere decir la torre de las afueras. Por eso la capital de Marruecos se llama Rabat. La capital había sido siempre Salé y Rabat era una población que estaba a las afueras, por eso se llama así, ¿no? Entonces este otro río desemboca en Matillas, ¿no? Y bueno, es el contrapunto de dulce salado. ¿Por
qué era tan importante la sal en la antigüedad y cómo nacieron, cómo llegaron a formarse estas salinas que realmente cuando las ves impresionan y además son llamativas. Sobre todo porque el método de explotación es el mismo que hace 2000 años, que es lo más curioso. Las salinas nacieron, pues bueno, porque lógicamente primero en la antigüedad la sal era algo importantísimo porque la sal es vida, también puede ser muerte. Un exceso de sal puede acabar con la vida. De hecho tenemos un ejemplo en el Mar Muerto. El Mar Muerto es un lago entre Jordania e Israel, donde no hay vida porque es un lago con una gran concentración de sal, no hay peces, no hay nada, hay algunas bacterias. El nombre de... Y luego por otro lado, pues en la antigüedad no existían neveras, no había cámaras frigoríficas, la única forma de conservar los alimentos era deshidratándolos con sal. Por otro lado, tenemos una referencia también a la importancia de la sal en la palabra salario. Salario viene de sal. Los legionarios romanos cobraban una parte de su soldada en especies, se les daba un talego de sal que ellos la utilizaban para secar la carne que cazaban durante sus marchas o para hacer trueque, ¿no?, con las poblaciones con las que se encontraban, ¿no? Incluso en la Biblia tenemos también referencias a la importancia de la sal, ¿no? Cuando Jesucristo le dice a sus apóstoles: vos estis sal terrae, vosotros sois la sal de la tierra, ¿no? Con lo cual esto nos da esa importancia, ¿no?, que tiene el nombre. En cuanto a la explotación y por qué se construyeron las salinas, los romanos, cuando consiguen pacificar esta zona, ya sabemos que los romanos eran genios en arquitectura, en ingeniería civil, ¿no? Se dan cuenta de esa peculiaridad de la sal y deciden hacer lo mismo que hacían en la costa. En la costa ellos ya utilizaban las salinas con el agua del mar, que bueno, simplemente con el sol pues se evaporaba y lo que quedaba lo recogían. Y entonces deciden copiar un poco el sistema, ¿no? Crean unas piscinas que ellos impermeabilizan con mortero. Ellos ya conocían también cómo hacer mortero impermeable, ¿no?, con una arena especial que hacía que el agua no se filtrara. Y lo que hacen es bombear el agua del río, canalizarla en estas piscinas y bueno, hacer que el sol haga el resto, ¿no? ¿Y luego cómo se obtenía, la sal? ¿Cuál es este proceso? Sí, el proceso es básicamente la evaporación, es decir, el sol actuaba sobre esas piscinas y bueno, el agua se evaporaba y quedaba la sal. Este trabajo era muy penoso, hay que decir. Normalmente en épocas romanas eran esclavos que acababan ciegos porque el efecto de la sal, el reflejo del sol, hacía que se les quemara la retina, la córnea, con lo cual era un trabajo bastante penoso, sí. Realmente ya, como nos has comentado, no se utilizan desde hace 20 años. ¿Por qué dejaron de utilizarse? Bueno, hoy en día los procesos industriales han acabado con este tipo de producción un poco artesanal. De cualquier manera es importante decir que después de los romanos llegaron los árabes. Los árabes siguieron explotando las salinas, introdujeron un elemento nuevo que es la noria. Ya sabemos que los árabes eran expertos también en la canalización del agua. Con la noria se consigue echar el agua más deprisa a esas piscinas. En épocas de sequía también lo que se hacía es hacer pozos y bombear el agua. Posteriormente, cuando esta zona fue reconquistada, el rey Alfonso VIII pues aumenta la producción de sal, porque bueno, también era muy importante en la Edad Media, lógicamente. Y en concreto las salinas de Himón han estado funcionando creo que hasta el año 96. Si alguien pasa por allí todavía puede ver los almacenes, son almacenes del siglo XVII, puede ver las piscinas, puede ver sal todavía, porque hay gente del pueblo que lo sigue un poco quizás
vocación o por entretenerse, ¿no? Y efectivamente podemos ver incluso formas muy caprichosas de la sal, ¿no? Que se forma al evaporarse el agua. Desgraciadamente ahí estamos viendo una fotografía de los años 40, cuando las salinas estaban en su máximo apogeo. Lo que es una pena es que actualmente las instalaciones están en un estado lamentable. Creo que sería importante recuperarlas, ¿no? Efectivamente, es una forma también de potenciar el turismo en la zona, crear una especie de parque temático, sobre todo también para las escuelas, es decir, creo que los niños deben conocer qué es lo que se hacía en esas zonas, en fin, son 2000 años de historia. Y bueno, hoy en día los niños conocen la sal y ven un paquete de sal y nada más, pero efectivamente, y creo que sería interesante recuperarlo. Sobre todo también, ¿verdad, Alfonso, para poder potenciar el turismo de la zona, ¿no? Es muy importante. Efectivamente, y en épocas de crisis más, ¿no? Poner en alza nuestra provincia, ¿no? De alguna manera. Quería recordarás el año pasado cuando Fernando me trajo aquí, hablamos de la calzada romana de Sigüenza. He de comunicarte que está a punto de caerse. Hicimos una denuncia hace ya bastantes meses. El agujero que había en el centro se ha ido haciendo más grande y la bóveda se ha derrumbado prácticamente. Entonces, desde aquí quería hacer un llamamiento también a las autoridades, a quien corresponda, porque bueno, nos estamos cargando nuestro patrimonio. Es una calzada que sigue ahí después de 2000 años y si no hacemos nada pues seguiremos perdiendo el patrimonio como se ha perdido, unas veces por negligencia, otras veces por sobornos, como ocurrió por ejemplo cuando William Randolph Hearst se llevó el monasterio de Orville a Los Ángeles, ¿no? Pues es algo que es importante destacarlo en tu programa. Es así, gracias por comentarnos también este apunte y ojalá que este mensaje llegue donde tenga que llegar. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Quédate también, Alfonso, porque vamos a dar paso a la doctora Nieves López. Con ella vamos a hablar sobre los problemas producidos por micosis, que son las infecciones producidas por hongos. Y me gustaría que estuvieran todos los colaboradores y que también pues pudiéramos aquí establecer pues una pequeña tertulia. Pero no sin antes dejaros ya con esta ráfaga de nuestros gatamigos que nos han visitado los miércoles. Hoy es lunes, se acerca ya el miércoles de la semana y por lo tanto ya podemos desvelar que va a estar con nosotros un cantante muy conocido, Santi de Los Inhumanos, y vamos a poder tener aquí pues una charla de 1 hora en profundidad, sin prisas, y charlar sobre Divino Humano, como nos gusta. Vamos a ver algunos de estos gatamigos que ya han pasado esta y otras temporadas por este plato. Saludamos a la doctora Nieves López y con ella vamos a hablar de los problemas de micosis, que ya hemos dicho es la infección producida por hongos de diferentes enfermedades, cómo se pueden abordar y prevenir con la homeopatía. Doctora, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. La echamos de menos, parece que ha pasado muchísimo tiempo entre, no sé, fiestas, carnaval. Ha sido carnaval sobre todo lo que ha influido aquí, sí. Claro que hacía mucho que no hablamos. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Pero yo sí les veía a ustedes, ¿eh? Ustedes no me veían a mí, pero yo sí. Este es el don que tiene la televisión, ¿no?
Yo no veo a nadie, pero nos están viendo. Me agrada mucho. Bueno, vamos a hablar del problema. Estas infecciones producidas por hongos hay muchas, cada una tiene unas características, unas se somatizan de una manera, otras de otra. ¿Cómo se pueden primero prevenir y cómo se pueden tratar? Bueno, efectivamente es interesante el tema porque hay muchísimas infecciones por hongos, por micosis, ¿no? Sobre todo podríamos decir que donde más afectan y son más molestas, aunque hoy tengo pues unos acompañantes maravillosos, pero es en las mujeres, ¿no? A nivel sobre todo vaginal, cuando se toman antibióticos seguidos durante mucho tiempo. También nos podemos encontrar con hongos a nivel de las uñas, en la piel, tanto en las uñas, en las manos como en los pies, ¿no? Pero es interesante abordar sobre todo esta otra faceta porque se da con mucha frecuencia. ¿Por qué ahora? Pues porque debido a las infecciones invernales ha habido que tomar quizá más antibiótico y eso acrecienta la vulnerabilidad y las infecciones por micosis. Doctora, ¿el antibiótico tanto nos mata las defensas? Muchísimo. Lo digo así de rápido y pronto, porque lo que hace ese antibiótico, además de eliminar, que para eso se da, los gérmenes y las bacterias, que son dañinas para nuestro organismo, también elimina aquellas bacterias que tenemos sobre todo en el intestino, que son beneficiosas porque suben nuestra inmunidad, y otros gérmenes que tenemos las mujeres, que son los bacilos de Doderlein, que sirven para defendernos. Si el antibiótico elimina todo esto, nuestras barreras defensivas también se merman. Si obligatoriamente, por restricción médica, tenemos que tomar antibiótico, ¿cómo podemos reponer nuestras plaquetas y nuestro sistema? Nuestra flora. Me gusta mucho que haga esa pregunta, porque efectivamente debería de ir acompañado siempre un tratamiento antibiótico con un complemento de flora intestinal. Ese complemento podría ser en las personas que toleran bien los lácteos, por supuesto, tomar más yogur, porque el yogur se fermenta con unas bacterias que se llaman Lactobacillus vulgaris, Streptococcus thermophilus, esos nombres da igual, pero sobre todo va a favorecer esa flora intestinal que provoca una barrera entre la mucosa del intestino para impedir que gérmenes agresivos pasen a nuestro organismo. Fernando, ¿alguna pregunta? Sí, el antibiótico, como su propio nombre indica, antivida, mata incluso lo que, como usted ha dicho ahora mismo, lo que nos defiende. Pero ¿se puede sustituir ese antibiótico por algún remedio homeopático? Sí, si nosotros habláramos, como en algunos casos, pues de infecciones de garganta, podemos utilizar sobre todo echinacea, por ejemplo, que sería una alternativa natural para no tener que utilizar antibiótico. No hace mucho tiempo, quizá a la altura de Navidad, pienso que tuve que atender a una señora que estaba dando de mamar a un niño con 15 días y entonces había tenido un problema en la boca grandísimo. Yo le vi con una hinchada toda la cara, porque tenía que ir al dentista para quitar una pieza que estaba infectada. Ella le proponían un antibiótico y tenía que dejar de lactar a su hijo, ¿no? Entonces no quería hacer eso y buscó una alternativa en homeopatía y la verdad es que puedo decir que en 48 horas aquella infección bajó, no tomó ningún antibiótico y pudo el dentista acceder a esa pieza sin infección y sin haber tenido que dejar de dar de mamar a su hijo por el antibiótico. Y por tanto la flora intestinal no se destruye, claro. Eso es algo que todos hemos experimentado. Tomar un antibiótico por cualquier razón y luego estar una semana o 2 semanas con desarreglos intestinales, etcétera. Alguna vez incluso importante, graves, ¿no? Sí. Y en la semana anterior también he atendido a una señora que sí que tuvo que tomar antibiótico y efectivamente a los 3 días me hablaba de las molestias tan importantes que tenía porque se estaba instaurando una micosis vaginal, ¿no? Vamos a hablar de, por ejemplo, uno de los problemas más habituales en las mujeres, o puede ser habitual en las mujeres, Candida albicans. ¿Qué es? Bueno, Candida albicans es el hongo que habitualmente coloniza a nivel vaginal cuando esa flora que nos debe de defender no está, ¿no? Nosotros utilizamos en homeopatía, que siempre quizá volvemos a recordar que lo que hacemos es usar el mismo producto que provocaría la enfermedad. Entonces utilizamos Candida albicans, que es el mismo hongo, en una dilución homeopática para generar las defensas y evitar la agresión de ese mismo hongo. ¿Cómo actúa la homeopatía? Lo hemos comentado muy brevemente, habrá gente que nos siga, pero habrá gente que a lo mejor desconoce y, por ejemplo, no es tan usual. Todavía Sí. gente que se trata con homeopatía, por lo tanto vamos a ver cómo se aplica y por qué funciona.
pues se aplican, como repetimos siempre, cantidades muy pequeñas de un medicamento o de un producto. Ahora nombraremos 3 que utilizamos para tratar estas micosis. Actúan sobre todo subiendo las defensas y en la misma acción que provocaría la misma enfermedad. Es decir, cuando hablamos de homeopatía, homeo quiere decir igual, lo he repetido pero lo voy a decir otra vez, homeo es enfermedad, homeo es igual en griego, patía es enfermedad. Entonces la homeopatía utiliza las mismas sustancias que provocarían esa enfermedad. En diluciones muy pequeñas para inducir o generar en el organismo la propia capacidad de autocuración que el organismo tiene. En concreto, por ejemplo, con la cándida, ¿se soluciona? Sí, claro, sí se soluciona, porque la vía convencional, que es utilizar antimicóticos, son sustancias muy agresivas. Entonces se soluciona porque le estamos diciendo al organismo cómo generar su propia capacidad de curación, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta, Alfonso? Bueno, sí, yo quería siempre aprovecharme la doctora. Claro. Aprovecha. Sí. Claro que sí, y desde casa también, si tenéis alguna pregunta, por favor, un poco de lo que ya comentaba antes de los alimentos que curan, ¿no? Por ejemplo, a mi hijo le gustan mucho este tipo de yogures líquidos con lactobacilos y demás. No sé si el exceso de consumo de este tipo de yogures puede ser perjudicial, ¿no? Bien, gracias. El exceso, como todo, tiene ¿qué perjudicial tiene? Estos lactobacillus, estos yogures a veces van con azúcar, con lo cual entonces estaríamos aumentando la cantidad de azúcar refinado, que no favorece para nada en este caso las micosis, ¿no? Se puede utilizar el yogur sin que tenga añadidos grandes cantidades, porque el propio yogur, como comentaba antes, se fermenta con lactobacilos, con bacilos para poder producir esa fermentación de la leche, ¿no? Entonces no hace falta añadir más que lo que el propio yogur ya genera, ¿no? Eso por una parte, y luego tendríamos que pensar en las personas que son intolerantes, por ejemplo, a lactosa, o que no toleran la leche bien. Si damos un producto lácteo, a veces podemos provocar ese desarreglo intestinal, que los hay. Entonces tenemos que productos de venta que llevan esos lactobacillus y que se pueden tomar de forma como complementaria a nuestra dieta. También quiero añadir, si es posible, que hay alimentos que favorecen, por supuesto, la génesis de esta flora. Alimentos como puedo pensar en productos integrales, la zanahoria, la cebolla, las alcachofas, los espárragos. Alimentos como se llama chucrut y el miso. El chucrut es una col fermentada y todo ello favorece la flora intestinal, que no solamente va a actuar sobre los hongos, mejorando o impidiendo las infecciones por hongos, sino el resto de infecciones. Estamos en una época en la que vuelve el frío, estamos encontrando muchísima gripe, más que por supuesto en noviembre y diciembre, y creo que estas indicaciones pueden servir para no caer en ello. Y una cosa que tampoco querría olvidar, en aquellas personas que sufren diarreas, cuando se tienen diarreas intensas, que también ha habido procesos de gastroenteritis últimamente, con esa eliminación de heces tan continua, también se pierde flora intestinal. Y por último, en las exploraciones que habitualmente se hacen en medicina, cuando hay que hacer una limpieza de colon, entonces habría que complementar siempre la flora porque se pierde. Gracias. ¿Más preguntas, Pelayo? Sí, has comentado que es muy resistente estos hongos y demás a los antibióticos, entonces si lo tomas mucho, esos antibióticos al final no surgen efecto, o sea, no surten efecto. ¿Es con la homeopatía pasa lo mismo? O sea, ¿podría estar tomando muchas hierbas que no van a afectar al resultado del tratamiento? No nos encontramos con esa situación porque se dan cantidades muy pequeñas. Otra cosa es que a la hora de hacer el diagnóstico y de precisar qué tipo de medicamento conviene, haya que ser muy estricto, ¿no?, con la persona que sufre la patología y con las dosis que se dan. Pero no por un exceso de medicación perdemos eficacia. Gracias. Avanzamos. Vamos a hablar de Croton Triglium. No sé ni qué es ni cómo se pronuncia. Por favor, aclárenos, doctora. Bueno, yo he querido tener en cuenta hoy 3 medicamentos usados en homeopatía cuando esas micosis producen muchísimo picor o ardor o unas secreciones molestas, ¿no? Entonces es verdad que son nombres muy complicados, por eso a veces quiero que estén escritos, no para que nadie los aprenda, porque para eso ya me encargo yo de explicarlo. Croton Triglium es siempre lo decimos en latín, ¿vale? Es el
un piñón de la India. Entonces, de esa sustancia, de ese piñón, de ese fruto, se obtiene una sustancia que trata muy bien los picores excesivos, los picores que además es picor y dolor, que espero que muchas personas se les pase pronto, no que lo conozcan, sino que puedan reconocerlo, pero para que se les pase pronto. Es una sustancia homeopática para tratar ese tipo de picor. Fernando. Sí, antes ha hablado usted de que la misma materia que provoca la enfermedad se hace, con la que se cura. Se toma para hacer el remedio homeopático. En eso hay una similitud con las vacunas. ¿Qué diferencia hay? Sí, pues que la vacuna, cuando ponemos una vacuna, lo que hacemos es generar anticuerpos. Existe una respuesta inmunitaria en la que introducimos el germen, en este caso en las vacunas, bien el virus de la gripe o bien el de la varicela o lo que vayamos a vacunar, para generar en el organismo una respuesta con una inmunoglobulina o un anticuerpo que es el que nos va a defender. La homeopatía no genera esas sustancias. La homeopatía lo que hace es induce a la solución de la enfermedad sin tener que producir anticuerpos. Última pregunta, nos tenemos ya que despedir, Alfonso. Sí, básicamente hay medicamentos contra las bacterias, ¿no? Contra los virus, contra los hongos. ¿Existe algo también a nivel de vacunas o algo así? No. Nivel en la medicina convencional sí. no hay vacunas por lo menos no desarrolladas contra los hongos. El hongo tiene una naturaleza que claro, es un poco perversa, ¿no? Porque se queda en esporas, se acantona, entonces no brota hasta que la inmunidad del paciente es muy baja, y entonces decimos que hay un oportunismo del hongo para aflorar. Entonces es como que ¿un hongo queda siempre? ¿Perdón? ¿Queda siempre acantonado? No, con homeopatía no. Con homeopatía no. Claro, no queda acantonado porque vamos a eliminar esa raíz. El tema de los virus y de las bacterias, conforme a lo que me preguntaba, es que se les ve más la cara, ¿no? Y como se les ve, se puede generar vacuna contra esa bacteria o contra ese virus. El hongo es un poco ahí. El hongo sin homeopatía siempre está ahí latente. Sí. Es como el hongo en el bosque. Efectivamente, la espora está ahí siempre. Y cuando se dan las circunstancias favorables, brota, aflora. Importantísimo, nos quedamos con esto, nos hemos quedado sin tiempo. Gracias, doctora. Muchas muy gracias interesante, una charla muy interesante. Gracias a los colaboradores por hacer de voz del pueblo. Muchas gracias, porque el pueblo aprende cuando vienen claro que sí, las figuras. Así nos gusta y así tiene que ser, que podamos preguntar siempre al especialista. Pelayo, un placer, gracias también. Gracias a ti. Que tengáis todos muy buena tarde, también vosotros desde casa, que disfrutéis de lo que queda de la tarde, mañana aquí puntuales de 5 a 6, os quiero mucho, y sois muy felices, nos vemos hasta mañana.